estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Vamos a leer Shalom. Proverbios 29, versículo 25. La vida la puedes vivir bajo dos determinaciones. Una es bajo el amor, la otra es bajo el miedo. La idea de sentir miedo o temor y sentir amor define de una manera increíble tus acciones. Esto es, el temor te puede paralizar de tal manera que no puedes hacer nada. Cuando los hermanos de David estuvieron en aquel valle, juntos a presenciar la humillación de todo el pueblo de Israel y sobre todo del ejército, tenía que ver por el temor. El temor es una emoción que fue colocada en cada uno de nosotros con el propósito de gestionarlo apropiadamente para hacer las cosas correctas. No todos podemos gestionar bien el temor y por ello la mayoría vivimos bajo el miedo en toda nuestra vida. Aquí el rey Salomón indica en 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué indica? Que muchas veces hacemos las cosas por temor y que este lazo manipulará nuestras acciones para hacer a veces lo que no conviene. Cuando los hermanos de David estaban junto con todo el pueblo y el ejército, tuvieron temor y no lo supieron manifestar correctamente. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y David? Ellos vivían bajo el miedo. David vivía bajo la idea del amor. El temor quebranta tu corazón, lo parte en dos secciones. Es la idea que tiene el profeta Elías cuando le dice a el pueblo: ¿hasta cuándo
claudicaréis en vuestros corazones. La palabra indica partir, no saber qué hacer. Esto es, ¿serviremos a Baal o serviremos a Dios? Tiene que ver con el temor. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las probabilidades? Y estas no son realmente lo mismo. En nuestra vida tiene mucho que ver ello. Hay 2 días importantes en la vida del ser humano. Hablaba yo en la primera lección. La primera es cuando nacemos y la segunda es cuando sabemos para qué hemos nacido. Cuando tenemos definida en nuestra mente lo que queremos hacer. Aquí dice el versículo 25, en una poesía hebrea, ¿verdad? Sintética, dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué indica? Que el amor indica confianza en Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es actancioso. Esto es, podemos vivir la vida por amor o por miedo. Alguien que tiene miedo no se casa en la vida. Casarse requiere valor y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino de amor y de dominio ¿qué? Propio. El temor y el amor son cosas muy diferentes, muy distantes. Estuve el mes pasado en Irak, en un país conmocionado por muchísimas guerras desde 1980. Queríamos visitar la tierra de Nínive. Para mí era importante ver este lugar, el reino sumerio, expresarlo bien, el reino de Asiria, ver la tumba del profeta Jonás y ver realmente los restos de lo que es Nínive. Y una de las cosas que suscitan allá en Irak es que siendo un país diferentemente a México, en México tenemos lo que se entiende en otros gobiernos como una complicidad gubernamental con el crimen organizado, lo que se le llama el narcogobierno, ¿verdad? Pero allá no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es más, si te agarran, ¿verdad? Literalmente con un poco de marihuana, te matan. Si robas y te agarran robando, ponen tu mano y te la cortan. O sea, son conceptos islámicos radicales. Y en la parte norte de Nínive, la cual está tomada por la parte de los chiitas y no los sunis islámicos, tienes que pasar por varios retenes. Y cuando pasas por varios retenes, ¿verdad? El contexto es que cada retén no es como aquí. Te ven, te bajan, te revisan, te mandan. Son conceptos de complicidad. El gobierno no estaría tan mal si no hubiese tanta complicidad con el narcotráfico en este caso, ¿verdad? Aún muchas veces en muchos de estos pueblos, ¿verdad? Todos decimos, bueno, aquí están los buenos y aquí están los ¿qué? Los malos, dicen algunos. Es un concepto de complicidad. Pero allá, hermanos, en Irak es muy diferente. Porque en Irak, por ejemplo, hermanos, cuando te detienen, no te detienen con el concepto de complicidad. Esto es, te detienen y no sabes qué vas a hacer. Y hay muchísimos retenes antes de entrar a la parte de Nínive, en lo que se conoce como Mosul, a media hora de la frontera con Siria, donde estuvieron hace algunos años lo que era ISIS, ¿verdad? Un grupo militar radical islámico. Y entonces cuando nos bajaban, hermanos, realmente una de las cosas es, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí ves la diferencia? ¿Qué estás haciendo acá? Y esto es, cada que uno pasa un retén, tienes la decisión, te regresas, ¿para qué? Y me salgo del país, agarro el primer vuelo y me voy, o seguimos. Es un concepto de miedo y un concepto de amor. Cuando subimos las montañas, ¿verdad? Nos encontramos, ¿verdad? Queríamos experimentar lo que era el pastoreo. Y cuando hablamos del pastoreo, hablamos de los rebaños. Y queríamos ver cómo lo hacían, ¿verdad? Los sumerios, que lo han hecho por muchísimos siglos. Y platicando con esta persona, ¿verdad? Empezamos a hablarle de Jesús y empezamos a hablarle de que Jesús es un pastor. Si ustedes conocen la religión del Islam, el Islam coloca a Jesús como un profeta y no como el Hijo de Dios. No lo ven divino, sino que lo ven como otro profeta.
Cuando hablábamos y empezamos a predicar, ¿verdad? Una de las cosas que me dijeron fue, no, esto no lo puedes hacer aquí. Es un concepto de miedo y un concepto de amor. Esto es, por miedo callo, por amor continúo. Y cuando pienso en esto, pienso en las palabras de Jesús. Jesús le dice, por ejemplo, a los discípulos en Lucas capítulo 12, versículo 4, pero yo te voy a enseñar, yo os enseñaré a quién debéis temer. No temáis al que puede matar el cuerpo y después nada puede hacer, sino temer a aquel que tiene poder no solamente de matar el cuerpo, sino también después de echarlo hacia el infierno. Lucas 12, versículo 4. Y en este contexto lo que estamos viendo es que una vida es por miedo y una vida es también por amor. Pues precisamente en Irak había nacido Nehemías. Nehemías nació y Nehemías creció en Irak y Nehemías escuchó de sus padres toda esta melancolía, todo este deseo y toda esta gloria que tuvo Israel en su momento. Y ciertamente Nehemías había llegado a una posición muy grande para con el rey Darío. Y en este contexto, ¿verdad? Nehemías escuchaba lo que pasaba en su tierra, escuchaba lo que pasaba en su nación, escuchaba lo que pasaba en cuanto al templo de Dios. Y entonces se enteró por los que hacían esa travesía e iban hacia tierra prometida y regresaban a Irak o a Mesopotamia en este contexto. Y regresaban y le decían, no, es que está todo destruido, está todo muy, muy mal. Pero para Nehemías era importante ver la misión que él tenía. Y algo que él hizo fue que fue hacia lo que se conoce como Jerusalén, ¿verdad? Y se da cuenta de lo que estaba pasando, esto a consecuencia de que el rey se dio cuenta que le entristecía lo que ocurría con aquella parte que amaban mucho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Y cuando va y recorre se da cuenta que la protección principal de Jerusalén está destruida. Y al estar destruida se da cuenta que es la primera defensa la cual tiene que ser reedificada. Y una vez más, ¿por qué fue hacia Darío? Por amor. ¿Por qué fue a Jerusalén? Por amor. Si el miedo lo hubiera dominado, porque era penado por muerte presentarse ante el rey triste, pues el miedo, si lo hubiese gestionado mal, no hubiese presentadose ante el rey, o bien hubiese tenido una fachada de alegría cuando realmente estaba triste. Pero su vida no era movida por el miedo ni por el temor. Su vida era movida por el amor. Y entonces cuando él va hacia Jerusalén y ve el trabajo que implica levantar los muros, una vez más, si lo hace por temor, no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos construir? Y si empieza a ver, ¿verdad?, estas naciones que estaban alrededor, o sea, no es posible que lo pueda hacer. Si su vida hubiera estado basada en miedo, no lo hubiera podido lograr hacer. Hubiera agarrado y se hubiera ido y se hubiera regresado sin ningún problema. Cuando ve este proyecto se da cuenta de lo grande que esto va a ser. Y si vamos ante el profeta Nehemías, hermanos, ahí al libro de Nehemías, perdón, y dice ahí en el capítulo 6, donde se muestra esta historia, él hace una expresión, 6:11, que está basada en el miedo o temor y en el amor. Miedo o temor y amor. Y dice así en el versículo 11. Dice, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Esto es, él está gestionando su miedo. Él está gestionando su temor. Si han leído el hermoso libro de Nehemías, ¿verdad? Leeré solamente unos versículos para entender el contexto. Ahí en Nehemías capítulo 6, versículo 1, se habla acerca, ¿verdad?, de 3 hombres que eran enemigos de ellos. Esto es, en la vida, como hombres, como varones, siempre vamos a tener enemigos. No todos los que estamos sentados aquí somos amigos. Si tú vas a la iglesia a la cual te reúnes, recuerda estas palabras.
no todos los hermanos que están en la iglesia son tus amigos. Decía un escritor muy famoso, toma 3 personas para dañarte. Tu enemigo que habla mal de ti, tu amigo que es amigo de tu enemigo y tu amigo que viene y te trae el chisme de que está hablando mal de ti. Y tú mismo que decides tomar la información y te dañas. Cuando alguien habla mal de ti, normalmente uno se llena de muchísimo coraje. Pero ¿qué pasa si alguien te amenaza a ti? Entonces miedo. Y si el miedo te paraliza, el miedo te lleva a no actuar y no hacer nada. A menos que sepas por qué viniste al mundo. A menos que entiendas cuál es tu misión en el mundo. A menos que comprendas, como dijo el rey Salomón, recuerda que el temor puede ser lazo para ti. Pero los que confían en Jehová no temerán. A menos que comprendas el concepto de esto. Si nos movemos por amor y entendemos nuestra misión en la tierra, no hay nada que nos pueda detener. Y lo que pasó con Nehemías fue eso. Nehemías, lo que veían que estaban haciendo era algo imposible. Esto es, a la gente le gusta y quiere que te vaya bien, hasta el momento que le va mejor que a ellos. Cuando tu trabajo, cuando tu obra, cuando tu ministerio es más excelente que el de los demás, entonces a la gente ya no le gusta. En palabras del apóstol Juan, ¿por qué razón mató Caín a Abel? Porque las obras de Abel eran justas. Esto es, ¿por qué cayó su semblante? Cayó su semblante porque literalmente su hermano había hecho un sacrificio más excelente, por medio de la fe, lo dice Hebreos 11, que Jehová lo recibió con agrado, pero cayó su semblante. Esto es, no todos son nuestros amigos, no todos quieren que nos vaya bien, no todos estamos aquí para apoyarnos, es una realidad. Y entonces tendrás que determinar como hombre, como varón, si te vas a mover por el miedo o si te vas a mover por el amor. Aquí vemos en Nehemías 6, versículo 1, cuando se empieza a desarrollar a expresión, cuando él dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Por qué dice eso? Bueno, veamos el contexto, 6.1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerle ¿qué? Mal. Esto es, no hay ningún problema con Sanballat, con Gesem el árabe y con Tobías. Cuando los muros estaban en el suelo, ellos no tenían ningún problema con ellos. Cuando el cordero o el becerro más gordo que toma Abel, cuando está en el campo no hay ningún problema. Si la gente no le importa cuando las cosas no van bien contigo. Es más, te voy a decir algo que es algo importante, ¿ok? Cuando te va mal a ti y cuando se lo cuentas a alguien, el 90% no le importa. Y el otro 10% se alegra que te está yendo mal. Esto es, cuando entiendes la idea burocrática que hay a veces en la vida espiritual, te puedes basar por miedo o te puedes basar por amor. Esto es, si sabes para qué fuiste creado y viniste a la tierra, si sabes cuál es tu misión en la tierra, no vas a detenerte. Nehemías sabía su misión. Y su misión era darle protección al templo de Jerusalén, de sus padres. Había oído en tierra de Mesopotamia,
había oído allá en Irak lo que había acontecido. Pero su amor lo movió para allá. Mientras las piedras estaban en el suelo, no le importó ni a Sanballat, ni a Tobías, ni a Gesem. Porque cuando no haces nada en tu vida, a la gente no le importa. Porque no te está yendo bien. Es en el momento en que se levanta el muro, en el momento en tú como hombre haces lo que fuiste enviado a la tierra a hacer. ¿A qué vinimos a la tierra, hermanos? Es lo más importante que tienes que entender. O sea, como hombre, fui enviado a la tierra para nacer, crecer, enamorarme, casarme, tener hijos, tener propiedades, bienes, alegrarme y luego hacerme viejo y humillarme en la vejez y tener vergüenza y luego morir. Esa es la razón por la cual vivimos. Mucha gente viene y se va sin saber a qué vino a la tierra, hermanos. Es más, si me permites, como dice la interpretación de la ley oral, dicen, ¿qué desgracia es para el hombre nacer y morir? Pero más grande es la desgracia del hombre cuando nace y no conoce ni obedece la ley de Dios y muere. En este concepto, el temor y el amor tienen mucho que ver con ello. Mira, mientras las piedras estaban en el suelo, Sanballat y Gesem y Tobías no tenían problema. ¿Ok? Es cuando uno hace las cosas que traen amenaza a los demás, es cuando la gente empieza a actuar mal en contra de ti. Y Nehemías sabía cuál era su función y cuál era su posición. El miedo, lo que primero hace, hermanos, es que el miedo lo que hace es que paraliza. El miedo lo que hace es que trae distracciones en tu vida. Y lo que estos dicen es, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo donde queremos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer llamar y vamos a vernos en el campo de Ono. Y ahí nos vemos y no nos vamos a ver para platicar. Es una distracción, hermanos. La vida está llena de distracciones. El teléfono puede ser una distracción. Tu automóvil puede ser una distracción. Tu trabajo puede ser una distracción. Tu casa y tus bienes puede ser una distracción. Por eso Pablo decía, el que posea algo viva como si no lo poseyese. El que está casado como si no estuviese, ¿qué? Casado. El contexto es, el temor te invita a tener distracciones. Tantas distracciones que te roba la vida, a menos que sepas para qué fuiste llamado. Y cuando levanta los muros, Nehemías despierta envidia en estas personas. Es normal. Es más, ¿verdad? Muchas veces dicen en secreto, ¿vas a edificar una casa? Dice, compra el terreno que nadie sepa en secreto. Edifícala que nadie sepa en secreto. Y ya cuando esté edificada, ¿verdad? Invita a todos tus seres amados a la casa. Porque si se te ocurre decirles que tienes un terreno, y si se te ocurre darles tus planes, aquí voy a hacer esto y esto, hermanos, créelo. La gente, hermanos, es envidiosa. La gente es mala por naturaleza. No con esto quiere decir que vean moros con tranchetes. Pero dicen ahí, el proverbio judío, que es más difícil para el hombre tener un amigo de verdad y hacerse de riqueza en forma honesta. Esto es, lo que está diciendo es que lo querían agarrar y no para bien, y lo que quieren hacer es infundir miedo en él. Luego dice ahí en el versículo 3, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo oír. ¿Qué es esto, hermanos? El hombre de Dios no se va a distraer. ¿Entienden el concepto de distraer? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo?
El que es soldado no se entretiene en el mercado. ¿Y qué indica la parte de enredarse en el mercado? Es cuando uno va al mercado, compras porque eres un comprador impulsivo, no por lo que necesitas, sino porque ahí está presente. Y si te detienes, vas a comprar. Y si no tienes una misión, te vas a detener. ¿Y cómo vende la gente? A través del miedo. Vas a Cancún, rentas un carro y te meten miedo. Es que mire, si llega a chocar, no lo quiero. Si se lo roban el carro, va a cubrir el seguro. Fíjate cómo te meten ¿qué? El miedo. Y cuando entregas el carro y nada pasó, dices, ¿para qué pagué qué? El seguro. Es el miedo. Si te enredas es el miedo. O sea, lo primero que un hombre, hermanos, que está manejado por amor, que sabe en la vida lo que va a hacer, no tiene tiempo para distractores. O sea, no es como que, ok, alguien está hablando mal de mí, alguien está diciendo mal de mí, normalmente son los cuñados a veces el suegro porque me llevé su hija, a veces los hermanos de la congregación aquí al lado, a veces los de otro estado, ¿verdad? ¿Qué decían los romanos? Dice, puedes hablar mal de alguien y matarlo en Roma. ¿Por qué? Porque la parte negativa y pesimista la gente la disuelve. La parte amarillista se divaga de una manera más rápida que la propia verdad. Esto es, si tú hablas mal de una persona y alguien escucha de ello, aunque no sea verdad, la gente se lo va a creer en Roma y lo va a matar antes de que llegue a Roma. Y lo que están haciendo con Nehemías es eso, pero Nehemías dice, yo sé para qué vine. Yo vine aquí para acabar la primera defensa de Jerusalén, dice. Y no puedo estarme entreteniendo que quiere platicar conmigo, que vamos a hacer esto. No, escúchame bien. El secreto de la vida en el temor es, enfócate en el llamado que Dios te dio. Mira, cuento esto en una forma de edificación, ¿ok? Yo trabajaba en negocios, trabajé 15 años en negocios, hermano. Me iba muy bien, gracias a Dios, hermano. Y la compañía me tenía, según ellos, un futuro excelente. Era uno de los únicos ejecutivos bilingües que tenían, que conocía bien el idioma inglés, la cultura estadounidense, el idioma español, la cultura mexicana o latina. Los prospectos eran, te vamos a colocar en toda Latinoamérica. Me la pintaron bien bonito. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O sea, me iba bien, hermanos. O sea, era un concepto de que no me preocupaba en la parte económica. Si alguien ya vive así, qué bendición, hermanos. Pero no todos vivimos así. O sea, no todos podemos llenar el tanque de gasolina a tope. ¿Están de acuerdo, hermanos? Uno decimos, ¿sabes qué? Ponle 200. No, 100. ¿De cuál? De la verde. O de la que sea, pero pónselo. O sea, unos vivimos ajustados. Entonces yo vivía de otra parte desajustado. Ahora, ¿qué sucede? Predicaba y trabajaba. Y como me iba tan bien en el trabajo, hermanos, yo pensaba que esta era la manera en que le iba a servir a Dios. Hasta que empecé a tener problemas, porque no podéis servir a dos señores, hermanos. Le vas a quedar mal a uno, dice el Señor. Esto es claro, hermanos. Pero yo entendía, si dejo mi trabajo, dejo mi desajustado. Y lo primero que pasaba por mi mente es el miedo. Es que, ¿qué tal si ya no puedo? ¿De dónde voy a sacar para la renta? Es miedo, hermanos. Pero estaba también trabajando y decía, es que Dios no me llamó para esto. O sea, no vine aquí a hacer esto. Y ese es uno de los días más grandes, hermanos, que tú vas a tener en la vida, cuando sabes para qué viniste a la tierra, hermanos. Yo no vine para decir hubiera. No, olvídate del hubiera. ¿El hubiera no qué?
No existe. O sea, como hombres venimos aquí con una posición. Si tú entiendes lo que Dios quiere de tu vida, hermanos, no vas a estar en tu trabajo con la cara triste como estaba Nehemías. Nehemías fue porque sabía su misión. Y cuando lo trataron de distraer, no se distrajo, hermanos. No podía distraerse con ellos. Dice, es que no puedo. Veles a decir que estoy ocupado. ¿Verdad? Veles a decir, dice a veces la gente, es que no tengo tiempo. No es que no tengas tiempo, es que no lo gestionas bien. Es que no sabes para qué naciste. Y el concepto de Nehemías es que, dice ahí en el versículo 3, dice, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Él entiende por qué lo había hecho. Pero fíjate estos hombres, hermanos. Los hombres querían infundir miedo en él. Y en la vida, los miedos van a seguir ahí. ¿Y qué tal si te pasa esto? ¿Y qué tal si te pasa esto? Yo hablaba con un italiano, hermanos, en el río Éufrates. Y estábamos hablando con el italiano. Y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Dice, es que yo fui para allá, dice, y entré a Irán, dice, y resulta, dice, que me tocó en una marcha de las mujeres y pensaban que yo estaba haciendo parte de la sedición y me arrestaron y como es un gobierno fallido, me desnudaron, me cubrieron y me empezaron a golpear, dice, y entonces dije, y dice, ¿tú dónde vas? Y yo voy para allá salgo mañana. Pero el miedo es así, hermanos. O sea, tú tienes que entender, hermanos, que el miedo es las probabilidades que no sabes si van a ser así. Y el miedo es un lazo. Muchas veces por miedo, la gente no hace para lo que fue llamado a hacer. Por miedo, la gente se distrae. Y lo que pasó con Nehemías fue precisamente ello. Dice el versículo 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Fíjate, le dijeron varias veces, ven, aquí te tenemos, ven, aquí te tenemos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo crecí en Ciudad de México, hermanos. No sé si alguna vez han ido a Ciudad de México, hermanos. Y crecí en uno de los barrios, hermanos, donde había muchas pandillas. Entonces, yo entiendo este concepto de que no te vayas por aquí, porque yo entiendo este concepto, hermanos, ¿okay? Donde no entraba ni la policía porque con piedras los sacaban. Y donde que si te agarraban te iba a ir como en feria, hermanos. Y me agarraron varias veces y pues ni modo, ¿eh? Pero aquí hay un concepto, hermanos. Es, si toda tu vida la vas a vivir en miedo, no sales nunca de la casa. Si tu trabajo, tu misión la vas a vivir en miedo, no vas a acabar de construir la obra. Y lo que hacen los detractores, la gente que no quiere que acabes la obra, quieren infundirte miedo. Mira, fíjate lo que pasa. Le cuentas a alguien, voy a afincar mi casa, y siempre sale el negativo, el pesimista, el envidioso. No la vas a hacer bien. ¿Y qué tal si viene, verdad, la recesión? Fíjate cómo te trabajan, hermanos. Voy a abrir una nueva obra allá en la Constancia. No, todos son católicos. Si pudiéramos hablar con los hermanos que establecieron esta obra, te dirían que lo menos que tuvieron fue miedo, porque si no, hoy no estaríamos aquí. Hablo con el hermano de Egipto, en Cairo, y me dice, eso fue hace como 8 años, vivía todavía el hermano, y dice, es que cuando fue la guerra civil, dice, pues yo tenía un varón que se había bautizado, dice, y a la semana lo envenenó su hermana, que era musulmana, y murió. Dice, y ahora ya la familia no quiere oír de Cristo, porque obedeces, te enveneno. Hablo con el hermano en Israel, el predicador, y dice, él siendo también musulmán, cuando viene a Cristo, la familia lo destierra. Y vive bajo los puentes por mucho tiempo. Llegamos a la iglesia ahí en Bagdad, ¿verdad? Que estaba feo, hermanos.
Ahí la gente, hermanos, los iraquíes no están chaparros como unos. Bueno, ustedes estamos en Durango, aquí están todos altos, pero yo hablo de los del sur. ¿Habrá alguien del sur aquí conmigo? Solamente yo soy el chaparro. Miden 1,90, 2 metros, grandes, y los bigototes, hermano. Y la vista, no creas que la tiene así dócil, hermanos. Estoy caminando así como, y nomás yo veo a unos gigantes así. Y llego a la iglesia y comemos con los hermanos. Y hablo, la hermana, su esposo no sabe que es cristiana. Porque legalmente la puede matar. Ella tendrá que vivir bajo el miedo o eventualmente tendrá que confesarle a él que cree en Cristo Jesús. Esto es, los detractores van a estar ahí. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Si la vida la vas a vivir en miedo, nunca vas a hacer una grande obra para Dios. A menos que la vivas en amor. Y entonces cuando le dice por quinta vez, por carta, versículo 6, se ha oído entre las naciones y Gashmul lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey de Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos ¿qué? Juntos. Fíjate qué interesante, hermanos. La gente va a hablar mal de ti. Va a desprestigiar tu labor. Va a desprestigiar tu obra. Va a calumniar tu vida. Yo siempre he dicho, ¿quieres conocer a alguien de verdad? Conoce a su familia. Habla con su esposa. Habla con sus hijos. ¿Quieres conocer un predicador? Ve a la iglesia donde predica. Habla con los miembros. Porque uno podrá hacer show y espectáculo fuera, hermanos. Pero los que te conocen a fondo son los que viven contigo, hermanos. Ellos sí te van a decir esto sí y esto no. Y lo que a este le quieren hacer, hermanos, es constantemente quieren, le dicen, no, es que tú te quieres hacer rey. Es que tú que... ¿Por qué? Porque había hecho el muro, hermanos. Escúchame bien, ¿ok? Si vives la vida por amor, vas a acabar tu misión en la tierra. Aunque sea un simple muro. Pero si vives por miedo, hermanos, las piedras van a quedar en el suelo. Y nadie te va a estorbar. Porque si nadie te dice nada en la vida, si nadie habla mal de ti, es posiblemente porque no estás haciendo ¿qué? Nada. Pero en el momento que te muevas, van a hablar mal de ti, hermanos. En el momento que te muevas, van a querer manipular tu misión. Y Nehemías, cuando recibe, ¿verdad?, por quinta vez esto, dice así, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. O sea, ellos dicen, tú estás diciendo que yo me voy a hacer rey de Judá. Esa no es mi misión. O sea, ni siquiera tengo que contestarte, pero te voy a contestar. Yo vine aquí a hacer el muro. No puedo hablar contigo porque esa no es mi misión. Mi misión no es llenar tu mente, tu corazón para darte el gusto. No, esa no es mi misión. ¿Y sabes qué es lo que hacen estos hombres, hermanos? Se encargan de sobornar a uno de los que servía en el templo. Dice ahí en el versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían ¿qué? Sobornado. Habla acerca de quién? De Shemaías. Fíjate tú que el nombre Shemaías es un nombre hebreo. Shema en hebreo es oír. Yia es Dios. Shemaías significa aquel que oye a Dios. Shema en el hebreo no solamente es oír, es obedecer. ¿Qué es lo que pasa? Este siervo del templo viene y le dice, fíjate cómo, viene y le dice, toma 3 personas para meterte miedo, ¿ok? Viene y le dice, oye, Nehemías, la verdad que sabes qué dice,
te van a hacer algo, Nehemías. Vámonos al templo, Nehemías. Ahí nos metemos y nos ocultamos, Nehemías. Fíjate, hermanos, ¿cuál es el nombre? Aquel que oye y obedece a Dios. Pero aquel que oye y obedece a Dios había sido sobornado por Sanbalat y por Tobías. Porque toma 3 personas para dañarte, hermanos. Cuando la gente hable mal de ti, porque van a hablar mal de ti si haces muro. Si no hablan mal de ti, ¿verdad? Es porque no estás haciendo nada. Ok, velo escuchando una vez, hermanos. Pero si haces lo que Dios te mandó a hacer a la tierra, la gente va a hablar de ti, hermanos, porque les corroe, hermanos. Porque la gente no soporta que hagas un muro. La gente le gusta que te vaya bien, pero no más bien que ellos, hermanos. Y van a hacer lo que esté en sus manos para desacreditar lo que tú haces con un sincero corazón. Si tú entiendes tu visión, no te vas a estar parando y ahí a ver, ¿qué dijiste de mí? ¿Qué hablaste de mí? Vente, órale, nos vemos a la sala. No, tú sabes cuál es tu misión. Tú sabes, no vas a estar viendo a ver, ¿por qué hablaste mal de mí? Y luego voy a hablar porque hablaron mal de mí. Y luego y ahorita, hermanos, ahorita es mucho más difícil, hermanos, hablo de la nueva generación de jóvenes, porque con los medios es más complicado. Se ha magnificado la comunicación. No creas lo que dicen de la gente. Fórmate tu propia opinión. ¿Cuántas veces hablaron mal de alguien porque al igual que Caín mató a Abel? Ve su obra, ve su muro. Fíjate lo que dijo Gamaliel sentado con todos los hombres en la cámara de la roca al lado del templo, hermanos, en Jerusalén, del cual estamos hablando. Cuando vinieron dijeron, oye, es que estos hacen esto y estos hacen esto. ¿Por qué? ¿Por qué no les gustaba a los principales sacerdotes, a los fariseos? Porque estaban haciendo más que ellos. No, y hacen esto y haz algo. ¿Y qué vamos a hacer? Y fíjate, se levanta Gamaliel, estudió con Hillel, ¿verdad? Que era el nieto, hermanos, de Hillel, uno de los maestros más respetados de Jerusalén. Y dice, miren, mejor hay que dejarlos. No sea que nos hayamos, ¿qué? ¿Peleando contra qué, hermanos? Contra Dios, hermanos. Si tú como hombre, hermanos, te la pasas metiéndole la zancadilla a otro varón, es más portarse varonilmente, hermanos. Una vez mi padre me dijo, mijo, y estoy hablando con gente de Durango, si alguien habla mal de ti y tienes la oportunidad de hablar con él, no lo digas a nadie más que a él. Porque los hombres hablan con los hombres. Pero el problema, hermanos, es que estos hombres no se comportaban como varones. Gamaliel dijo, déjenlos. O sea, si están peleando contra Dios, Dios se va a, ¿qué, hermanos? Encargar. Pero si no, no te vayas a hallar peleando contra Dios. Y entonces cuando viene Shimei le dice a Nehemías, ¿sabes qué, Nehemías? Vámonos, Nehemías, vámonos. Fíjate, le está tratando de infundir miedo. Te va a pasar algo, Nehemías. Pero aquí hay 2 conceptos, hermanos. Es más, lo dice el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, cuando habla de esto, dice, entrar al templo le pertenece solamente a los levitas, que son sacerdotes. Y Nehemías no podía entrar al templo. Fíjate cómo lo quieren, hermanos. El que según oye a Dios por su nombre, que según es amigo del proyecto que están llevando, tú dirías, te está beneficiando lo que estoy haciendo porque te estoy haciendo un muro y te va a proteger. Tú trabajas en el templo, vas a tener protección. El soborno era mayor que lo que Nehemías estaba haciendo para él y para todos los judíos. Y en este caso, Nehemías sabía que no podía entrar, porque estaría faltando la ley de qué, hermanos? De Dios. Entra al templo, hermanos, y podía morir.
Porque no es levita. Si lo hubiese hecho por miedo, hermanos, va y entra al templo, hermanos, y muere. Pero él sabe para qué fue enviado. Él se da cuenta de lo que pasó. Él descubre a Shemaya y le dice, no, es que, qué bárbaro, te sobornó Samba. ¿Cuánto le dieron, hermano, para traicionarlo? Portarse varonilmente indica lo siguiente: no solamente no calumniar y hablar mal de otro hombre o hijo de Dios. Portarse varonilmente indica nunca estorbarle a alguien que edifica algo para Dios. Nunca meter la zancadilla. Y nunca, hermanos, entrar en un acuerdo con los enemigos de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Y entonces la respuesta de Nehemías fue esta: un hombre como yo, ¿de qué, hermanos? Huir. Y ahí está basado lo que es el temor, hermanos. Un hombre como yo ha de huir. No sé por qué estás pasando tú en tu vida como varón. No sé cuáles son tus arrepentimientos. Hablaba con un hermano que es doctor en España. Y el hermano trabaja con la gente que se muere, la gente que ya va a morir. Y me dice el hermano, ¿sabes que cuando hablo con ellos nunca hablan de sus logros? Hablan de sus arrepentimientos, de sus hubiera. Es que hubiera pasado más tiempo con mi hijo. Es que hubiera dejado esta profesión. Es que hubiera dedicado más tiempo a mi mujer. Tu vida la puedes vivir bajo el miedo. Si la vida es bajo el miedo, vas a seguir rompiendo la ley de Dios, como intentaban hacer con Nehemías. Porque la vida no se puede vivir bajo el miedo. Pero si tu vida la vives bajo el amor, qué padre es morir a poco, hermanos. Aunque muera uno joven, hermanos. Pero decir, hice lo que Dios quería que hiciera. Me acuerdo de aquel escocés en su película que ganó el Oscar, Mel Gibson. Personifica a este hombre que está en contra de la corona. Y mientras está dando su discurso en aquel hermoso valle verde de Escocia, están todos los soldados sobre sus caballos, a punto de pelear la batalla de sus vidas, hermanos. Y agarra el caballo y va enfrente de ellos y les dice a ellos, yo no sé, dice, si vamos a vivir. Lo que sí sé es que no crecimos y nacimos para vivir en las rodillas frente a otra persona que nos humilla. Y por eso dice, es mejor vivir un poco de vida de pie que toda una vida de rodillas. Wow, impactante el mensaje. En la iglesia necesitamos hombres, hermanos, que sepan para qué fueron llamados a hacer en la tierra. Tenemos infinidad de hombres que por no saber se dedican a sus bienes, se mueren, se los dejan a sus hijos que son incrédulos y se lo gastan en pecado. Tenemos hombres que cuando tienen que hablar callan, hermanos, y por callar otorgan, y el pecado se acrecenta en la iglesia. Tenemos hombres que, porque hay una sequía tan grande, hermanos, en el ministerio. Yo platicaba con un hermano apenas en la escuela, y platicando con él, mis hermanos, nada más tenemos 4 para el próximo semestre.
4, tenemos beca para 12, tenemos 4. ¿Cómo puede ser posible? No es que ya la gente no se quiere dedicar a esto, yo lo entiendo, hermanos. Lo más bello hacer en la vida. Pero, ¿cuál es lo que pasa por la mente? Es que si me meto al evangelio, ¿cómo voy a qué, hermanos? A vivir. Créanlo, hermanos. Cuando yo dejé la compañía, hermanos, me pasó muchas veces por la mente, hermanos. Créanlo. Y yo decía, no, es que no le puedo ser infiel a mi mujer, porque yo tomé la decisión. Y nunca me ha hecho falta, hermanos, pan en casi 30 años, hermanos. Y he tenido abundancia de comida. Es más, esta mañana comía chorizo, qué bárbaro, con tortilla y frijoles. Un platote que me dio la hermana. Y yo dije, no quiero comer porque voy a predicar. Hermano, ¿quieres más? Yo dije, sí quiero, pero no debo. Ni modo, porque de aquí que regreso otra vez. Deme, hermana. Hermanos, la comida sabe tan rica por el amor de tus hermanos. Créelo, piensa, ¿para qué viniste a la tierra? Y deja todos tus miedos. Hay gente, no, es que no voy a casar porque va a ir mal. Deja tus miedos. Porque el temor es el lazo para el hombre. Pero el que confía en Jehová, hermanos, y sabe para qué vino, aunque viva solamente unos años, si vive de pie para Cristo, hermanos, es una vida que vale la pena, ¿qué, hermanos? Vivir. Tanta gente y nadie quiere entrar a la escuela. No lo entiendo, hermano. Yo sigo sin entender este concepto. Es más, para las escuelas públicas hasta hacen examen, no todos se quedan. Y para lo eterno hay becas y nadie las quiere agarrar. Y digo, no puedo entender esto. Si supiéramos y confiáramos en Dios. Está el mar de Galilea. Están los 6,000 siguiendo a Jesús. Jesús se sube con los discípulos y salen en la barca. Y los 6,000 se quedan. Eso es el tipo de cristiano número 1. Luego están en la barca los discípulos. Jesús se va hacia el agua, camina sobre agua. Y solamente uno de los discípulos sale a caminar sobre el agua. Los que se quedan en la barca es el segundo tipo de cristianos. Tú y yo debemos ser el tercero. El que sale al agua. El que va en contra de las leyes de la naturaleza. El que aunque la gente diga, no vas a construir, bendito si supieras para quién trabajo. Cuando la gente diga, no lo vas a hacer, bendito si supieras quién lo hace, no lo hago yo, lo hace el Señor. Si tú tienes esa fe, vas a caminar sobre agua toda tu vida. Y eso es portarse varonilmente. Nuestro llamado esta hermosa tarde es sencillo. El primer día más importante de tu vida es cuando naciste. Y el segundo cuando te diste cuenta para qué has venido a la tierra. ¿Sabes para qué has venido a la tierra? No solamente venimos para hacernos cristianos, hermanos. Te lo digo de corazón. Si sabes para qué viniste a la tierra, hermanos, con el corazón en la mano te imploro, pórtate varonilmente. No te quedes en la bahía de Galilea. No te quedes en la barca. Sal al agua. Ven, camina. Y te darás cuenta del poder que tiene el Señor. Porque para lo que Dios es imposible, los hombres es imposible, perdón. Para Dios es todo, ¿qué? Posible. Y créelo, hermanos, cómo hacen falta hombres hoy. Tenemos una generación que vive en miedo. Hablan mal de ellos y ya no salen de su casa. Me baja el policía ahí en el norte de... Eran militantes de ISIS, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta? Porque no traen uniforme, pero y te empiezan a... Espérate, pues, ¿qué pasó? Y no, a ver, saca el pasaporte y trae al estadounidense. Pues, ni modo. Pues, yo digo, mexicano también, soy mexicano.
pero también americani, pero mexicani. Solamente faltan 2 países por evangelizar, hermanos: Irán y Corea del Norte. Dios permita que tengamos el valor como iglesia de tocar el piso que nadie ha querido tocar. Pórtate varonilmente. Seamos hombres, hermanos. Y si dice alguien, ¿he de huir yo? Espérate. Pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con vosotros, ¿quién contra qué, hermanos? La obra de Dios es magnífica y no la hace uno. ¿La hace qué? Vive de tal manera que aunque sean pocos años, digas, ¿valió la pena que nos vivir? Y los amo entrañablemente, hermanos. Yo estoy sorprendido. Me gusta mucho cómo se visten los de Durango, hermanos. Es muy varoniles, altotes, ojos verdes algunos. Bueno, algunos no me sientan mal. Blancos, grandes, fuertes. Pero si tuviéramos así el carácter, hermanos, y el espíritu, ¿cuántas cosas no haríamos para el Señor? Y yo felicito a los hermanos de la Constancia. Es pequeña la iglesia, pero han hecho grandes, ¿qué? Obras para Dios. Si platicáramos con los que la fundaron, te dirían, si yo hubiera hecho esto por miedo, nunca hubiera hecho esto. Pero lo hicieron por amor. Lo amaron a Dios. ¿Por qué los amó? Primero. Dios igual los bendiga y continuamos con un himno de reflexión y meditación. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinos de reinas. Siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Reinos bien, yo me siento alimentado, que sea de reino de siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo,
y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.